¿Qué tal? De nuevo cuento servidor Adrián Paredes. Ahora hablaremos de por qué existen los contratos atípicos, por qué es su necesidad en el derecho mercantil y sobre todo en el mundo de los negocios. Así como es que se está dando su tipicidad por diferentes inclinaciones doctrinales o jurisprudenciales. No se despegue, que comenzamos. ¿Qué tal? De nuevo cuento servidor Adrián Paredes, siguiendo con esta cuarentena aquí en nuestro país y pues en todo el mundo con el tema del coronavirus. Bueno, pues generando un poco más de aportación y contenido y siguiendo con un poco de las lecturas que he tenido respecto a los contratos atípicos. Ahora viene un tema importante que es, bueno, primeramente, ¿por qué existen esos contratos atípicos? Y vamos a empezar con un orden que aquí genera un pequeño resumen. Primeramente debemos de partir qué es la tipicidad. La tipicidad la debemos de considerar como algo que hace el legislador, es una serie de regulaciones para que solamente las partes involucradas en un negocio tomen y ajusten lo menos posible para que igual en caso de conflictos las medidas ya están dentro de la legislación, puesto que ya están puestos las regulaciones a las que se tienen que ceñir en sus pretensiones, ya sean derechos u obligaciones. Bien, esto es algo muy importante. También esta necesidad del mundo de los negocios, de la creación de nuevas plataformas de trabajo, modalidades, de cooperativas, asociativas, pues van haciendo que los grupos o los negocios comiencen a hacer alteraciones a los contratos típicos a tal grado que llegan a transformarlos de una manera que van hasta cambiando de naturaleza, yéndome a un extremo. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. El hecho de que las partes le designen un nombre a un contrato no define el tipo de relación contractual que lleva. Esto ya viene una tesis que vendrá aquí en la casilla de YouTube para que lo tengan en cuenta. Es algo obvio, pero para que tengan el fundamento de que las partes, independientemente de que estén de acuerdo en llamarle perro, pero pues si tiene plumas, grasa y tiene dos patas, pues no hay duda que es un pato. Bueno, quizás un ganso o quizás un cisne. Un cisne no le hace así. Pero bueno, aquí la cuestión es de que las partes tienen que tener muy en claro eso. Aquí la atipicidad comienza cuando nos salimos del contexto que ya existe de la clasificación de los contratos. Podemos de partir primeramente de refrescar la memoria en este tema. Los contratos, para que existan, siempre tiene que haber un objetivo, siempre económico, o verlos desde un punto de vista económico, si se valga que lo reitere, pero esa es la manera en que hay que ver los contratos para poder hacer una clasificación objetiva. Es decir, si voy a desprenderme, no sé, de este bien a cambio de una suma de dinero, se fijan, es su sentido económico. Estoy haciendo un cambio, aunque mi patrimonio prevalezca la sustitución de un bien por dinero, hubo un cambio económico en la naturaleza de en la apariencia de mi patrimonio. Entonces de ahí es donde viene esta clasificación tradicional que el maestro Rogina Villegas y todos los demás autores parten para explicarnos, incluso el Código Civil, así lo encontramos federal y de todos los estados, clasificado, por citar algunas de las características objetivas con las cuales se han clasificado los contratos. Hablamos de los contratos traslativos de dominio, los traslativos de uso goce temporal de bienes, prestación de servicio, hablamos de garantía, de guardia y custodia de bienes, podríamos hablar de, bueno, entre otros, digo, estamos hablando de 7 o 8 clasificaciones de manera general, doctrinal y como están nuestras ordenanzas civiles. Pero bueno, eso pues ya quedó rebasado, y máxime cuando hablamos de lo que viene siendo el mundo de los negocios, que obviamente nos va a actualizar la figura de la especulación comercial y por ende nos va a ahondar al derecho mercantil.
Y nuestro código de comercio pues obviamente no ha evolucionado porque no puede ir tan rápido. Tan es así que bueno, pues tenemos simplemente uno de los principales contratos traslativos de manera constante, más usados, no está regulado. El código de comercio o en general no está regulado así para uso de personas comunes. Ese contrato de suministro, el de distribución, el de agencia, como lo expliqué en otros videos, a veces acudimos a reglamentaciones extranjeras para tener la experiencia y la formación en otros países o en algunas organizaciones internacionales como la Cámara Internacional de Comercio, la UNIDROIT, para bajar conceptos para poder conformar este tipo de contratos con la lógica y la experiencia de este tipo de organizaciones. Bueno, una vez que yo ya logro poder entender esta parte, pues debo tener la capacidad de poder tener una mente abierta para poder definir como asesor, como contador, como abogado, como empresario, hasta dónde puede llegar. Pero primero tengo que tener al empresario yo como asesor y el empresario sensibilizarse hasta donde puede. Entonces aquí lo primero que debemos de tener presente es que debe de existir una causa económica que justifique su existencia. Es decir, o sea, un negocio, si en verdad existe, puede ser regulado por las partes, ¿sí? De acuerdo a los mismos códigos civiles como el Código de Comercio, permite como ley suprema la voluntad de las partes. Entonces, de esa manera pueden obligarse como mejor les plazca, adecuando un negocio a ese modelo contractual. Sin embargo, aquí tampoco es válido llegar a un extremo de fraudear o cometer un abuso de ley en algo que se le denomina fraccionamiento contractual, es decir, con tal de evitar una norma de cualquier que me puede una norma fiscal que me va a imponer una contribución, si sigo con el contrato natural que debe de ser, crea un secundario para pasar la obligación fiscal al secundario y siga derecho y el otro se detenga y nunca alcance a realizarse el hecho imponible y se pase por un lado porque nunca fue un hecho imponible. Entonces, pero si juntáramos los dos, estarían encausados a hacer un hecho imponible y por ende a causar un impuesto. Entonces, ese fraccionamiento contractual es un tipo de abuso de ley que es cometido. Incluso si nos vamos a las teorías por las cuales surge el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de este año 2020, encontramos el principio de step transaction, donde se tiene que analizar el número de pasos que sigue una operación, y si se pudo haber hecho con menos operaciones, presumiblemente se trata de fraccionar la operación para hacer una elusión de una obligación fiscal. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta de no caer. Entonces, esa es la parte de la tipicidad, cómo hay que verla desde el sentido económico, cómo están nuestras ordenanzas civiles, cómo tiene que haber una causa económica que natural que permita la creación de un contrato atípico, y este contrato atípico en verdad no le puedo llamar como yo quiera y así va a prevalecer. Tiene que tener su propia esencia, ¿sí? Que si ya llega a ser tan único, pues bueno, se podrá quedar el nombre que deseen, pero no porque le llame así deja de serlo. Por eso a veces muchos dicen, no, es que este es un contrato especial, y lo empiezas a leer y dices, no, sabes que es un contrato de prestación de servicios, o sabes que es un simple contrato de compraventa. Entonces, eso también es la parte de la sensibilidad, de no llegar a un extremo de decir, bueno, como mi contrato está tan diferente a los que existen para regular una prestación de servicio, pues puedo decir que es un contrato atípico. No, la tipicidad lo va a dar el negocio que está siendo regulado. Partamos siempre de esa premisa. Ahora, siguiendo, hay tipicidades
hay tipicidades sociales y la atipicidad. La atipicidad, es decir, que no existe ninguna regulación ni jurisprudencial ni doctrinal, es decir, ahí sí salió algo nuevo que no sabemos ni qué, siempre nos va a causar un gran problema tratar de resolver algún conflicto o pretender regularlo o entender esa relación en caso de alguna situación que accione alguna cláusula que no estábamos acostumbrados. Esa es la completa ausencia, incluso por analogía, de similitud con algún otro tipo de contratos. Y luego lo que viene siendo la tipicidad social es cuando ya un contrato se llega a tener relativo o tanto uso social, es decir, en los negocios, ejemplo, el contrato de distribución, el contrato de agencia, insisto, no regulados, hablando de legislación, pero sí muy empleados en el medio. Entonces eso la misma sociedad le da esa acogida y en esa acogida se da la tipicidad social, y esa tipicidad social se ve reflejada en el estudio de los juristas y se comienza a generar una doctrina que es la primera formación de una regulación de esa tipicidad a través del pensamiento de los juristas. ¿Sí? Luego viene una segunda manera de empezarlos a regular, y esto sucede cuando empiezan a ser puestos caso de controversias, esos temas, elevarlos a los tribunales y donde se emiten criterios jurisdiccionales que empiezan a definir esa característica. Aquí en el casillo de YouTube le pondré un par de tesis de ejemplo de algunos contratos, que por cierto les insisto, suscríbanse porque en cualquier momento subimos en esta cuarentena contenidos, y denos un like en Facebook porque todo eso nos ayuda a continuar y a promover este tipo de acciones. Por cierto, el día de mañana tengo entrevista voy a llevar a cabo una entrevista a distancia con el doctor Antonio Rodríguez López para hablar un poco del fenómeno que estamos viviendo hoy. Estamos en el mes de abril, no hay regulación al respecto, aún no es una verdadera cuarentena, le llamamos por uso coloquial, pero una cuarentena es no sales y no sales, con toque de queda. Aún podemos reunirnos pocas personas, determinadas condiciones y regulaciones sanitarias para llevar a cabo las asambleas generales ordinarias, pero hoy nos muestra que nuestra legislación carece de esto, y vamos a platicar un poco qué pasa ahorita en Italia con lo que lamentablemente están viviendo nuestros hermanos allá. En España, que el decreto real que acaba de salir, ¿sí? Donde sin necesidad de modificar los estatutos de manera de mandato de ley, pueden llevarlo a través de cualquier plataforma digital. Ya hay otros países más revolucionados que ya lo tenían, y pues bueno, aquí nosotros más tenemos cuando son las resoluciones por unanimidad, que pueden ser sin que estén todos los presentes. Y bueno, platicaremos las alternativas para eso, pero no se lo pierdan mañana. Por eso es muy importante que se suscriban hoy, para que mañana, en cuanto se suba el video de la entrevista, no se la pierdan. Es un tema muy importante si queremos evitar cualquier acción de oposición. No deje de seguirnos. Bien, entonces siguiendo con el tema de las regulaciones, pues ya viendo aquí en México, como en cualquier parte del mundo, ya los contratos atípicos se están volviendo muy comunes, y también volvemos a clasificarlos de acuerdo al objetivo económico que están buscando, porque preeminentemente los contratos atípicos son mercantiles, ¿sí? Y vamos a tomar lo que dice el maestro Mario de la Madrid Andrade en contratos atípicos y la conexividad contractual. Es un libro que se lo recomiendo, editorial Porrúa, y bueno, con esto voy a cerrar en esta ocasión. Dice, bueno, generalmente son de carácter mercantil, lo voy a parafrasear para ser más rápido. De hecho, lo voy a mostrar para que si puedan adquiéranlo. Este es un libro junto con el de Carlos Enríquez Zuluaga, también de editorial Porrúa,
los contratos atípicos, así es su nombre. Son 2 de los que más me han formado en mi vida profesional, que se los voy a recomendar. Bueno, generalmente primordialmente son mercantiles, y de acuerdo al negocio que se está buscando, el negocio económico, pues siempre va a haber obligaciones de hacer complejas, ¿sí? Va a tener una característica de ser de duración, son de breve término. Voy a poner ahorita un ejemplo, casi de empresa, ¿sí? Que quiere decir que alguna de las partes ya tiene en sí una empresa, ya sea una física o persona jurídica, es una de las partes. Entonces es muy fácil que con su infraestructura pueda alcanzar el objetivo. Colaborativos, hoy con esta alta competencia, son importantes, que podemos encontrar ahí los asociativos. Y bien, de esta manera lo podemos ver más en el ambiente mercantil. Dice el maestro Mario de la Madrid que pues podemos encontrar también en materia civil algunos. Es posible, sí hay, no es posible, sí hay, pero no con el dinamismo que van surgiendo cada momento en el mundo de los negocios. Bueno, entonces para ir cerrando vamos a hacerles una reflexión de algunos ejemplos en donde se aplican económicamente siguiendo el mismo autor. Bueno, primeramente pues vamos a encontrar cuando se trata de fines comerciales, hablando de traslativos de dominio. Encontramos suministro, distribución, concesión mercantil o agencia, como hemos platicado. Podríamos encontrar con el contrato de prestaciones de servicios, y podemos hablar medicina prepagada, ¿sí? Patrocinios publicitarios, membresías. Y algo muy importante, ¿se acuerdan que en todas las clasificaciones habíamos hablado que se habla de obligaciones complejas de hacer? Yo uno de los ejemplos que he tomado de este mismo maestro y del maestro Carlos Enrique Zuluaga en su momento era el estacionamiento, o sea, el valet parking, como podríamos decir. Es una serie de obligaciones de hacer yuxtapuestas, es decir, una enseguida de la otra o unida inmediatamente. Ejemplo, entrego las llaves, estoy dando la guardia y custodia de mi vehículo, se sube y lo va a guardar. Podríamos hablar de arrendamiento o continuar con el depósito, ¿sí? Voy a pagar una prestación de servicio porque tomen mi carro y lo conduzcan hacia donde se va a estacionar. Estoy pagando implícitamente en el costo un seguro en caso de una eventualidad o un caso de fuerza mayor, ¿sí? Entonces es uno de los contratos que muestran muchas prestaciones de hacer y hacen compleja la relación. Bueno, encontramos otros tipos de contratos importantes que son los de moda, lo que son los contratos de transferencia tecnológica, contratos de administración, ¿sí? Uno muy empleado por parte de aquí de la firma es la asistencia gerencial. No solamente los ingenieros o arquitectos tienen ese tipo de actividades de llevar a cabo, de hacer una revisión de la ejecución de una obra. También contadores y abogados, cada uno de nuestra área también tenemos esa posibilidad de tener una asistencia gerencial, obviamente como externos, para poder en determinadas áreas, hoy más con el gobierno corporativo, ¿sí? Estamos contratos asociativos, sobra mencionarlo, pero pues es importante, es el más común, el joint venture, o es un contrato de alianza, que es un contrato colaborativo para unir las ventajas o los talentos de dos o más entidades para lograr una meta determinada de posicionamiento en el mercado, mejoramiento del servicio, costos, etcétera. Y bien, pues con esto podríamos terminar que lo más importante en los contratos atípicos, y ahorita hablando del tema por qué existen, pues por una necesidad que busca la regulación y el entendimiento de las partes. Si no fuera necesario que estuviera plasmado por escrito, bueno, ¿para qué llevamos a cabo el matrimonio por la vía civil? Simplemente nos deberíamos tener nuestro matrimonio espiritual de la religión que profesemos y se acabó. Lo escribimos, ¿por qué? Porque ahí sí se respaldan los derechos de quienes tienen, de nuestras familias. En un contrato atípico, pues no solamente me ayuda a que mi contraparte y yo nos entendamos,
¿qué pasa si él fallece y está en ejecución el contrato? ¿Sí? O viceversa. Entonces, piensen siempre en eso, en la muerte y cómo accionan los contratos, y en específico las sociedades, pero ahorita en este momento hablamos de los contratos, ahí es donde tenemos que accionar. ¿Sí? Si se reúnen dos sociedades, pues bueno, no hay problema, ya el tema queda interno, pero cuando se juntan dos personas físicas, ahí es donde vienen los problemas. Bueno, pues con esto quiero dar por terminado en esta ocasión, nuevamente reiterándole que nos sigan en redes sociales, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, aparte opriman la campanita, denos un like en Facebook como Consejero Empresarial, y pues síganos en Instagram con pequeños disparos de información que les estamos lanzando, y en nuestro website coem.mx. Y ya saben, lo dicho es dicho, síganos en redes sociales, si no, vamos por ustedes, y lo saben. Nos vemos en la próxima. Chao.